Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy hermoso y titulé esta enseñanza como dice el versículo del libro de los Salmos 85, verso 10, que dice así: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Así es de que el título de esta enseñanza es La justicia y la paz se besaron, ¿verdad? Bueno, no tiene nada que ver, pero pues se me ocurrió haciendo alusión a lo que va a suceder dentro de 8 días, ¿verdad? Sábado, cuando estemos allí en ese evento, y que después del pronunciamiento de que ya son marido y mujer, podamos decir: puedes besar a la novia, ¿verdad? Que es muy tradicional, muy típico. Sin embargo, pues aquí sabemos que el contexto es bíblico, el contexto es teológico, y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Así es de que acompáñenme por favor a poner esto en manos de nuestro Dios. ¿Sale? Inclina tu rostro, cierra tus ojos, y con temor, reverencia y con expectación vamos a pedirle al Señor que nos hable. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por la bendición que tenemos ya en ti. Tu palabra dice que somos bendecidos, tu palabra dice que en ti tenemos todas las cosas, tu palabra dice que somos plenos y que no nos hace falta nada, Señor. Padre, hoy ayúdanos a entender tu palabra, que se nos revele cada día más y que podamos entender la importancia de la justicia, de la paz que tú trajiste por medio de tu Hijo Jesucristo a nuestras vidas. Señor, que tengamos un entendimiento pleno de lo que significa hoy, Señor, haber recibido esa justicia y estar en paz contigo. Señor, ha sido un privilegio y una bendición caminar, Padre, de tu mano, caminar en relación contigo, caminar en un pacto. Gracias, Señor. Gracias porque sin merecerlo aquí estamos. Nos has sostenido y eres fiel y te amamos con todo nuestro corazón, Señor. Háblanos hoy, Señor, que sea tu Espíritu Santo, que no sea yo, que sea tu palabra poderosa, la cual tiene autoridad para transformarnos y cambiarnos. Confiamos en ella, confiamos en ti, y en este tiempo, Señor, nos dejamos en tus manos para que siembres en nosotros tu palabra. Oramos esto en el nombre de Jesús y te lo pedimos. Amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en un libro donde se le pegan las hojas. Vamos al libro de Miqueas. ¿Sí se saben los profetas mayores? ¿Cuáles son? Mayores, dije. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Son 5 libros de los profetas mayores. ¿Y cuántos de los profetas menores? 12, ¿verdad? ¿Y por qué unos son mayores y otros son menores? No vayan a decir que porque unos eran más viejitos que otros. Escribieron más, los libros son más grandes. Por eso se les llaman profetas mayores, profetas menores, de los cuales son 12. ¿Se lo saben? Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Ahí vamos a Miqueas. Porque vamos a ver en el contexto histórico de nuestra introducción, ¿qué está pasando en el pueblo de Israel? Como algunos sabrán, el profeta Miqueas profetizó en tiempos de Isaías también. Fue contemporáneo del profeta Isaías, y junto con Isaías, junto con Jeremías, Sofonías, Abdías, Joel y unos cuantos más, fueron profetas que hablaron al reino del sur, no al reino del norte. Estos profetas hablaron, y Miqueas habló específicamente al pueblo de Israel en el sur, cuya capital estaba en
la ciudad de Jerusalén, la del sur. En Samaria es la capital del reino del norte, ¿sale? Pero Miqueas profetizó al pueblo de Israel que estaba sentado en la zona sur. Como ustedes saben, Jeroboam y Roboam dividieron el reino y unos se fueron para el norte, bueno, las tribus del norte asentaron su capital en Samaria, las tribus del sur en Jerusalén, y ahí empezó el declive espiritual tremendo. Estamos situados aproximadamente en los años, más o menos se sitúa el libro de Miqueas entre los 720, 740, más o menos. Ya saben que las fechas no son muy precisas, pero ese es más o menos el año en el que Miqueas profetiza y el momento histórico que se vive ahí, ahorita lo vamos a ver. Primero, el pueblo de Israel se aparta de Dios. ¿Sale? Ojo con esto. El reino ya está dividido y el pueblo de Israel se aparta de Dios. Ambos pueblos, tanto el norte como el sur, se empiezan a apartar de Dios. ¿Cuál es la manera en la que se apartan? Ustedes lo saben. Empiezan a mezclarse con las naciones paganas que ellos mismos dejaron, las cuales Dios les dijo: erradíquenlas, destruyanlas por completo, porque si no lo hacen, sus mujeres se van a casar con sus varones y los van a pervertir. Y eso fue lo que empezó a suceder, ¿sale? Después, la prevaricación del pueblo aumenta, la maldad va creciendo, como dirían por allí, ¿verdad? Va aumentando la maldad. Y cuando la maldad aumenta, no sé si tú sabías, pero el juicio de Dios viene más pronto. Así como la maldad en días de Noé aumentó, el juicio vino. ¿Sale? Así como las naciones que dice ahí del amorreo llegaron a su colmo, que ya eran malvados, pero ellos crecieron en maldad, es entonces cuando el Señor ya trae juicio a esas naciones que habitaban en Canaán. Así es de que en la medida que la maldad aumenta, se va acumulando juicio como una copa, ¿verdad? Que se va llenando, se va llenando, se va llenando, hasta que el Señor dice: fui paciente, envié a mis profetas, como aprendíamos en el estudio de hoy en la mañana, a advertir, un periodo de misericordia, pero el pueblo de Israel no atiende, sino que su prevaricación aumenta. Y durante todo este tiempo de misericordia, hermanos, el pueblo recibió advertencias de juicio. Los profetas hablaban y decían: el juicio del Señor va a venir, arrepiéntanse. Sin embargo, supimos o sabemos que no les hicieron caso. Eso quiere decir que el pueblo no entiende. ¿Sale? Entonces viene la caída del reino del norte. Primero, año 722 antes de Cristo, el imperio de Asiria viene sobre el reino del norte y los captura, los destruye. Y después, ¿alguien sabe cuántos años después? Dicen que aproximadamente 120, 130 años después, al menos más de 100 años después, viene la caída del reino del sur, que es el reino de Judá. Pero ahora en manos ya no de Asiria, sino del imperio persa, que es cuando se llevan cautivos a Babilonia a unos jovencitos famosos, ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan de ellos? No, pero esos no eran los nombres hebreos. Se los dejo de tarea, ¿verdad? Bueno, en ese contexto estamos. Miqueas, antes de la caída, él profetiza al pueblo del sur, ¿verdad? Y vamos a leer algunos extractos. No vamos a leer obviamente todo el libro de Miqueas. Les recomiendo leerlo todo para que tú puedas ver la estructura y que comprendas que en el contexto histórico Miqueas está advirtiendo, ¿sale? Si Judá, escúchame, cayó en el reino de Judá del sur, con su capital en Jerusalén, cae en el año 586,
Y Miqueas comienza su ministerio profético en el 742. ¿Cuántos años antes el Señor empieza a advertir? Bueno, y no solo con Miqueas, ¿va? Con otros profetas. ¿Cuántos años antes? Hagan la suma. Los que tengan su calculadora, 742 menos 586, ¿cuánto es? Fíjate cuántos años antes el Señor está advirtiendo y está diciendo, arrepiéntanse, va a venir juicio. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice así, Miqueas capítulo 1, verso 2. Dice, oíd, pueblos todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti, y Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo, escucha, contra vosotros. ¿Por qué hay esta palabra contra? Porque el pueblo está en pecado. ¿Sale? Porque el pueblo ha transgredido la ley, porque el pueblo se ha mezclado con otras naciones y por eso empieza así el libro. Se va al grano, dice, sea Jehová desde su santo templo testigo contra vosotros. Porque aquí Jehová sale de su lugar. Imagínate, el Señor en el cielo, el Señor en su trono, en su templo santo, que se levante de su lugar y diga, ya fui paciente, voy a ir a traer juicio. ¡Qué escena! ¡Qué escena! ¿Verdad? Está pintando Miqueas aquí. Dice, porque he aquí Jehová sale de su lugar y descenderá, ¿qué está diciendo? Bajará a la tierra y escucha, hollará las alturas de la tierra, es decir, pisoteará las alturas de la tierra y se derretirán los montes debajo de él. Y los valles se hendirán como la cera delante del fuego. ¿Por qué fuego? Porque es sinónimo de juicio. Recuerden, en la Biblia el fuego es sinónimo de juicio. Como las aguas que corren por un precipicio. Todo esto, fíjate, a causa de que por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? Pregunta el profeta. ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Y si ustedes ven aquí, el profeta sabe, porque en el contexto histórico, sabe que todo Israel completo está dividido. Y como ya están separados totalmente en gobierno, por eso es que la profecía habla de ambos. No son dos naciones, es una misma que sigue dividida. Pero por eso se especifica y dice, ¿cuál es la rebelión de Jacob? Y apunta directo a la capital. ¿No es Samaria? Es decir, el reino del norte se rebeló. Y luego después, ¿y cuáles son los lugares altos de Judá? Es decir, ¿dónde han estado ofreciendo a dioses ajenos? Así le llamaban a los lugares altos, ¿te acuerdas? Dice, en Judá, en la capital del sur, que es Jerusalén. O sea que ambos pueblos, tanto los del norte como los del sur, están en graves problemas porque el Señor se levantó a juzgar. ¿Sale? Y esto nos tiene que llevar al primer punto, hermanos, que es entender que Dios es juez. Ese atributo que el Señor tiene. No estoy diciendo su atributo de ser justo, estoy diciendo su atributo de ser juez. Quiere decir que Él tiene la facultad para juzgar. ¿Por qué el Señor tiene la facultad de juzgar? Porque Él estableció la ley. Si Dios nunca hubiera establecido su ley, Él no tendría la facultad ni la capacidad de juzgar. Pero la ley sale de Él. Ese es el dilema, hermanos, hoy en día, en la actual sociedad contemporánea, de dónde sale la moral. Y hay un dilema, porque la moral, por más que lo han intentado estudiar, ¿verdad? ¿Cómo estudias científicamente la moral? ¿Cómo la estudias? Es muy complicado. Y esas ciencias que les llaman las humanidades, como la psicología, han intentado, la sociología, han intentado ver cómo funciona la sociedad, cómo es la psique humana, cómo es el alma, cómo se conforma, cuál es el pensamiento del hombre, cuáles son las tendencias, cómo es que opera el corazón, cómo un hombre, un ser humano establece los patrones en su mente y dice esto es bueno, esto es malo, esto es blanco, esto es negro. ¿Cómo?
Y hoy vemos que el origen de la moral proviene de Dios, porque Él es un ser moral. Él sabe qué es lo bueno y lo malo porque Él lo estableció. No surgió a base de que nuestra mente evolucionó y que por casualidad ya de repente un organismo que era una bacteria y que se fue evolucionando a lo largo de millones y millones y millones de años, de repente le apareció por casualidad una moral de la nada. Por eso esas teorías son un tanto absurdas. Y aquí lo que está diciendo esta palabra, hermanos, es justamente eso. Dios es juez y tiene todo el derecho y toda la facultad de juzgar. Y así está empezando Miqueas diciendo, el que tiene la facultad de juzgar se va a levantar de su trono y va a bajar a la tierra. ¿A qué? A juzgar. ¿Sale? Ahora, ojo, escúchenme, esto es distinto. No es lo mismo establecer justicia que juzgar. ¿Sí queda claro eso? Es distinto. Para nosotros, hermanos, nos espera un futuro glorioso en donde el Señor establecerá su justicia, reinará con un cetro de justicia y de equidad, dice, será su reino. Así empezará la eternidad, tú y yo lo sabemos, por 1000 años reinando aquí en la tierra. Así empieza la eternidad. Y durante ese periodo Dios enviará al Señor Jesús, su Hijo, a reinar como el Rey de Reyes, Señor de Señores, con justicia. Y ahí sí la va a poder establecer. Hace rato cantábamos, Señor, establece tu reino. ¿Qué implica eso? Establece tu justicia. Pero no decimos aquí en la tierra todavía. Hay una doctrina por ahí medio falsa, medio equivocada, que es el reino aquí y ahora. No, no se puede porque falta el rey. Y esa doctrina promueve que somos tú y yo como creyentes supuestamente los encargados de establecer la justicia de Dios aquí en la tierra. Eso es imposible. No podemos, porque somos seres que estamos en perfeccionamiento, somos seres que estamos en proceso de santificación y no podemos nosotros establecer la justicia plenamente en la tierra. El único capaz de establecer la justicia plenamente en la tierra es el Rey, Jesucristo, el justo, el santo, solo Él. Y para eso hay que esperar. Por eso no cantábamos, establece tu reino en esta tierra. No decimos eso, ¿verdad? ¿Qué decimos? En nuestra vida. Eso sí, su justicia sí se puede establecer en nuestros corazones. Y eso es lo que Dios está haciendo ahorita. En este preciso momento el Señor te está santificando a ti y te está enseñando a que ese discernimiento que Él ya te dio como hijo de Dios, lo actives y digas, Señor, la moral que hoy tengo debe estar basada en tu ley santa y perfecta. Y cuando yo me apego a ella es entonces cuando puedo establecer tu justicia en mi corazón. Pero Miqueas no está hablando de justicia aquí. No está hablando de establecer la justicia, está hablando de traer juicio por la maldad, por la rebelión. ¿Sale? Para poder establecer la justicia, primero se tiene que juzgar y dar el merecido. Aquellos que actuaron mal, viene el merecido. Aquellos que actuaron bien, viene el merecido, lo que la ley establece. Y una vez que se juzga, entonces se puede establecer la justicia, ¿sale? Primero es una cosa, después la otra. Espero no haberlos confundido, ¿sale? Hablamos de la distinción entre justicia y juicio. Entonces, Miqueas inicia su libro diciendo, el Señor viene a traer juicio a la tierra, porque Él tiene facultad, ¿sale? Siguiente punto, vamos a leer ahora el capítulo 2. Fíjate qué interesante, como en el capítulo 2, dice, con signos de admiración, ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder. ¡Wow! ¡Qué fuerte es esto! Mira el 2, codician las heredades y las roban y casas y las toman. Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Está hablando de personas
cuyo corazón está en la maldad, cuyo corazón se inclina constantemente hacia el mal, hacia lo inicuo. Eso es iniquidad. Aquellos que tienen arraigada la maldad en su corazón. Y eso nos tiene que llevar ahora a entender al segundo punto. Dijimos que el primer punto, Dios es juez. El segundo punto es, el pueblo es malvado. Es así de simple. ¿Vale? Hay dos personajes en la historia. Está Dios y su creación. Está el Señor y la humanidad. Él es juez, nosotros somos malvados. Por naturaleza. Estamos impregnados, ¿verdad?, de la injusticia y de la rebelión de Adán como cabeza federal de la humanidad. Su decisión como cabeza federal, hemos aprendido, afectó a toda la raza humana. Por eso es que tú y yo nacimos en maldad. Y dice, ay de los que en sus camas piensan iniquidad. Yo te pregunto, ¿qué piensas tú en tu cama? ¿Nomás andas ideando a ver qué nuevas maldades vas a hacer mañana? Gracias a Dios ya no. Pero antes sí. Antes era lo que nos caracterizaba. Porque está en la naturaleza del hombre ser malvado. Romanos 3, 10 al 18 lo deja muy claro. Vamos a leerlo. Romanos capítulo 3, verso 10 al 18. Incluso el rey David, si tú recuerdas, él estaba muy consciente, dice, en pecado me concibió mi madre. Es decir, la raíz, mis genes, mi herencia. Estoy destinado a ser un vil y pobre pecador. Y eso no, aún en sus salmos, si tú recuerdas el Salmo 51, no lo está diciendo David como una justificación a su pecado. Lo está diciendo como una realidad de la cual él no puede escapar. Y por eso es precioso ese salmo, porque él dice, dame un espíritu nuevo, que sea recto, que ame tu verdad, que ame tu justicia, que ame tu santidad. Pero miren qué dice Romanos 3, trágica realidad para el ser humano. Dice, como está escrito, verso 10, no hay justo, ni aun uno, no hay, hermanos, no hay, busquemos donde busquemos. No, pero es que esa persona se le ve cara de ángel, no es justo. Pero es que esa persona yo veo que todo el tiempo hace bien, no hay justo. Pero yo veo que siempre está feliz, no hay justo. Yo veo que siempre que le hacen algo perdona, no hay justo. Y estoy hablando de personas sin Cristo, ojo, no lo malinterpretemos. Personas sin Cristo, aunque se vean buenas, lindas, agradables, amables, cordiales, perdonadoras, lo que tú quieras, toda su vida y toda su aparente bondad solo está basada en justicia propia. Por eso es que no es válido delante de Dios. Y por eso hemos dicho esta frase, tal vez es dura, amado, pero es la realidad de la humanidad. El infierno estará lleno de personas buenas. Desafortunadamente. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios, dice. Verso 12. Todos se desviaron. A una, o sea, en unidad, en conjunto, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y luego empieza a describir un poco cómo son. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora, en estos dos puntos hay un contraste muy grande. Dios es juez, nosotros somos malvados. ¿Qué creen que sigue el punto 3? Dios no pasa por alto la maldad. Dios tiene que juzgar. Porque si Él es juez y ve ahí
ve a los malvados, los va a juzgar. Él no puede pasar por alto esa maldad. Vamos ahora a Miqueas, ahí, pero verso 3. Seguimos la lectura. Ya vimos que hay personas que aún en sus camas piensan iniquidad. Pero mira cómo dice el verso 3. Por tanto. Y ese por tanto significa, como Dios es juez y el pueblo es malvado, por tanto Dios tiene que juzgar. Por tanto así ha dicho Jehová, he aquí yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. Qué frase tan tremenda. Se traeré un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos. ¿Saben esa frase? Que el agua nos llegó al cuello. ¿Han visto esas escenas en caricaturas o en películas de las arenas movedizas? Donde la persona se empieza a hundir de los pies, le llega a las rodillas, le llega a la cadera, le llega al pecho, le cubre los hombros, le llega hasta el cuello y ya nada más que queda. Aquí, en la barbilla ya está literalmente la arena movediza, ¿verdad? Y dicen que prácticamente, si ya te llegó ahí, es imposible salir. Yo no sé si esa escena la sacaron de aquí, pero me suena muy familiar. Dios no pasa por alto la maldad. Dice, yo traeré un mal, eso es una consecuencia. Yo traeré un mal del cual no sacarán sus cuellos, ni podrán andar erguidos, porque el tiempo será malo. Y mira el verso 1 del capítulo 3, continúa, es continuación, aunque son capítulos diferentes. Verso 1, dije, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? Que coméis asimismo la carne de mi pueblo y les desolláis su piel de sobre ellos y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero y como carnes en olla. Entonces clamaréis a Jehová y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. ¿Sabes, hermano? El Señor no puede pasar por alto la maldad precisamente porque Él imprimió en nuestro corazón una ley moral bajo la cual todos seremos juzgados. La distinción es que aquellos que llegan al conocimiento de Cristo, aquellos que profesamos por la fe al Señor Jesús, ¿verdad? Aquellos, ¿qué va a suceder? ¿Cuál es la diferencia? Ahora, ¿en base a qué se nos va a juzgar? Yo te pregunto. ¿En base a qué? Pónganme atención acá, no se distraigan. Sé que es mucha la tentación de ver quién tocó en plena reunión, pero si no tocó el Señor, no importa. ¿Ah? Viene el juez, exacto. ¿Cuál fue la pregunta? ¿En base a qué? Como creyentes. Ah, qué hermosura. En base a las obras de Jesucristo. En base a los méritos de Cristo. En base a la justicia de Cristo. En base a eso nos van a juzgar. ¿Vamos a salir por culpables? No, porque Jesucristo no pecó. No vamos a salir culpables. De hecho, el Señor no pasó por alto tu maldad y mi maldad, amado hermano. Tu maldad y mi maldad fueron juzgadas con todo el juicio, el peso de la ley, con toda la ira, pero no cayó sobre nosotros, cayó sobre Cristo.
Y si tú y yo somos capaces de ser alumbrados en nuestro entendimiento, creer esa palabra con todo nuestro corazón y por la fe nacer de nuevo, qué maravillosa noticia va a ser para nosotros saber que nosotros fuimos salvos y estamos libres de ese juicio. Sí, el Señor se va a levantar, ¿verdad? Pero nosotros vamos a estar firmes en la esperanza. Que aunque el Señor se levante y venga a juzgar a las naciones, tú y yo estamos parados, bien parados, en la roca que es Cristo. Así es que, amado, el Señor no pasa por alto la maldad. Y aquellos que no le han profesado y ni confesado su nombre por la fe, ¿verdad? No han sido salvos por gracia, solo les va a quedar su moral. El mejor intento que pudieron hacer. La mejor versión de ellos mismos que tanto promueven es la que los va a mandar al infierno. Para eso nos alcanza la mejor versión de nosotros mismos, para irnos al infierno. Por eso necesito a Cristo, urgentemente. ¿Sabes? Hay otro problema que yo encuentro en esto. Que aunque el Señor sí ha puesto una ley moral en nosotros, la mayoría de las veces queremos callar esa ley moral. ¿Recuerdan esa escena de caricatura, el diablito y el angelito? ¿Verdad? Aquí en el hombro que aparece. Sí, hazlo. Y el angelito, no lo hagas. Que sí lo hagas. Sí. No lo hagas. Y el diablito va y patea al angelito y queda el diablito, y sí lo hace. Eso no es un diablito y no es un angelito. Eso es el conflicto interno del ser humano, la conciencia, en donde está la moral que Dios puso allí. Pero como nuestra tendencia, ya vimos, de acuerdo a Romanos 3, es todo el mal, por eso nunca gana el angelito que llevamos dentro, porque no hay un angelito dentro de nosotros. Generalmente el ser humano tiene este problema. Queremos callar esa ley moral. ¿Sabes por qué? Porque esa ley moral nos acusa constantemente cuando estamos separados de Dios. Por eso queremos callar esa voz. Porque a nadie nos gusta sentirnos ni culpables, ni con la vergüenza de que somos culpables. De que estamos separados de Dios. Y esa es otra tendencia. Pero aunque tú acalles esa moral que el Señor impregnó en ti, la consecuencia nos va a alcanzar. Porque Dios es un juez, porque nosotros fuimos malvados y porque Dios no pasa por alto la maldad. ¿Sale? Siguiente punto entonces. Esto nos lleva a Miqueas 3, pero ahora el verso 5. ¿A qué nos lleva esto? Que ya estamos vulnerables al juicio de Dios. Ya estamos expuestos ante Él. Aprendíamos en nuestra clase en la mañana que es como un litigio, ¿verdad? Se convoca una asamblea y nos llevan ante el juez, literalmente, y ahí se elabora el juicio. Ahí están los fiscales acusándonos, ahí está su ley acusándonos, la evidencia acusándonos, y el juez está listo para emitir sentencia, decir el veredicto. Fíjate qué dice Miqueas 3, verso 5 en adelante. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. Por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos, y serán avergonzados los profetas, y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. Mas yo, fíjate cómo se levantan Miqueas, pero lleno, dice ahí, mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Oíd ahora esto,
jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo, no está Jehová entre nosotros, no vendrá mal sobre nosotros. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas y el monte de la casa como cumbres de bosque. Qué juicio tan tremendo. Ahí se levantó Miqueas literalmente como el fiscal acusador, con la autoridad de Dios para juzgar al pueblo de Israel. Eso es la función, lo veíamos en el estudio, de profetas, ser como fiscales. Yo quiero que te imagines a Miqueas viendo al pueblo pervertirse y pervertirse y pervertirse. No había sido él el único profeta que había hablado juicio. Pero cuando a él le toca, imagínate ahora qué siente él en su corazón. Ese celo para decir, estoy lleno del poder, del Espíritu de Jehová y de juicio y fuerza para denunciar la rebelión y el pecado. ¿Sabes? Este punto, hermanos, que ya dijimos que no solo Dios es juez, el pueblo es malvado y que Dios no pasa por alto la maldad. El 4 es, en base a este que acabamos de leer, es Dios es justo. ¿Qué quiero decir con esto? No estoy diciendo Dios es juez, eso fue el primero, ¿cierto? Hay una diferencia. Dios es juez, es que tiene facultad de juzgar. Pero Dios es justo, significa que Él tiene la facultad de juzgar con justicia. Es decir, que Él juzgue en base a la evidencia y si hicimos mal, va a haber malas consecuencias. Si hicimos bien, va a haber buenas consecuencias. Él no puede juzgar mal, Él no se puede equivocar en su veredicto. Él no puede absolver al que es culpable y Él no puede culpar al que es inocente. Él no es así, Él no es un juez injusto, Él es un juez justo. Y aquí Él usa a Miqueas para levantarse y juzgar a la casa de Israel, ¿verdad? Al pueblo de Israel y decirles, ustedes son culpables. Ahora, algo que a mí me impacta, y no sé si tú te diste cuenta, pero dice que el juicio aquí, ¿sobre quién empezó? ¿Sobre quién vino? ¿Sí leíste? ¿A quién mencionó allí? ¿No? En el verso 9. A los jefes. ¿Y a quién más? Y a capitanes. Y luego en el verso 11, ¿a quién más nombró? Otra vez a los jefes, a los sacerdotes y a los profetas. O sea, este profeta Miqueas agarró parejo. Ojo, no en su carne, no humanamente, no en su fuerza. ¿Qué dijo? Lleno del poder del Espíritu de Jehová. Y cuando dice eso, y de juicio, no es de su propio juicio. Y cuando dice y de fuerza, no es de su propia fuerza, sino movido por Dios. Es Dios mismo a través de Miqueas trayendo juicio. Pero ¿dónde empieza? Empieza por las cabezas. ¿Qué acaso no los jefes, los capitanes, los sacerdotes, los profetas, no son ellos los encargados de llevar al pueblo a vivir apegados a la ley de Dios? ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué no lo hicieron? Si ellos eran los dirigentes del pueblo. Ellos tenían la responsabilidad como autoridad representativa de Dios de mantener al pueblo obedeciendo a su ley. Dios puso a estos jefes, Dios puso a estos sacerdotes al frente del pueblo, ya lo vimos. En nuestro día actual, ¿quién sería? Los varones de la congregación. Esposas, háganle así
Ahí te hablan. Ahí te hablan, amor. ¿Ah? Los jefes de las casas paternas, por supuesto, la cabeza de familia, los que llevan el liderazgo espiritual del hogar, ¿verdad? Ahora, no solo varones en la congregación, porque ustedes antes de ser varones de la congregación son varones en su hogar. Estamos hablando varones en la casa, los líderes espirituales de cada casa. Ahora sí, después, los varones de la iglesia, de la congregación. Y por supuesto que está hablando de pastores de la iglesia local. Por supuesto. ¿No somos acaso nosotros los encargados de guiar al pueblo? Qué tremendo la encomienda que tenemos. Por eso es que cuando el Señor levanta el ministerio del varón, y el varón se deja levantar por Dios en su liderazgo, en un liderazgo efectivo y eficaz, lo que va a empezar a suceder es que va a empezar a emitirse, ¿verdad? Juicio. Y tenemos que empezar a llevar una crianza y tenemos que reivindicar el sistema de justicia del Señor en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestra congregación, y tenemos que hacer que la justicia de Dios se siente y se vea palpable en nuestras vidas, en nuestros corazones. ¿Cómo es eso? ¿Con juicio de muerte? ¿Cada vez que nuestros hijos pequen los vamos a matar, a apedrear? Por supuesto que no. Si nuestra esposa nos falla, ¿las vamos a repudiar? No, por supuesto que no. Y así puedo seguir con los ejemplos. No, porque hoy estamos viviendo un periodo distinto, el periodo de la gracia. Pero escúchame, hermano, y no confundas. El periodo de la gracia no pasa por alto el pecado. No lo consiente tampoco. Lo atiende, trata con él. ¿Cómo? Con paciencia, con bondad, con misericordia, con ternura, con amor. Esa es la instrucción que el Señor nos ha dado a través de las cartas, en especial del apóstol Pablo. Si tu hermano es débil, ¿qué hay que hacer? Soporta al débil en la fe, sosténlo, ámense unos a otros con amor fraternal, perdónense sus ofensas unos a otros, exhórtense unos a otros, oren unos por otros, aliéntense a las buenas obras, y eso empieza como líder espiritual en el hogar, eso empieza en casa. Eso sigue en la congregación. Y es algo que debemos promover. Gracias al Señor por su gracia, que ya no vivimos en la época de Miqueas. Gracias a Dios que no va a venir, ¿verdad? Una Siria, una Persia, no nos van a venir aquí Su juicio se deja ver de otra manera, pero se deja ver. Y hay consecuencias. Hay consecuencias. Y esas consecuencias, cuando no atendemos, hermanos, son muy dolorosas a nuestro corazón. No es fácil ver que nuestros hijos no anden en la verdad. No es fácil ver que mi esposa sufra las consecuencias de que yo sea un hombre perverso. Hay sufrimiento. Hay sufrimiento. Así es que tengamos esto claro. Recuerden, el Señor no solo es un juez y juzga, sino Él lo hace sin fallo alguno, porque Él es un juez justo, porque es perfecto, es recto, es santo. Él nunca equivocará una sentencia, porque Él es juez perfecto. Amén. Ahora, respiren. Ya pasó lo fuerte, pero ahí guárdenlo en su corazón. ¿Sale? Vamos a Miqueas 4. Porque cuando yo estudiaba este libro me causó... Dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde está esa tendencia en la carta? Porque viene duro. Viene, Jehová se levantó de su trono santo. Descenderá, pisará la tierra, se derretirá como cera por el fuego consumidor de juicio sobre los malvados. Él no pasa por alto, ¿verdad? Y además lo va a hacer con justicia. Si pequé, pequé. Y viene juicio. Y de repente, capítulo 4, lee conmigo.
Verso 1 y 2. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Mira el verso 6. En aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada y a la que afligí, y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Cambió drásticamente todo. ¿Juzgó o no juzgó Dios? ¿Trajo juicio o no trajo juicio? ¿Por qué de repente ¿por qué de repente parece que el juicio desapareció y entonces ahora viene y ya me suena más como a una reconciliación? Parece que es otra persona. Pareciera ser que es otro Dios diferente. Parece que el cambio es drástico. Les está diciendo, ¿verdad? Por un lado, que Sión será atada como campo. Jerusalén vendrá a ruinas. Pero ahora está diciendo que no. Que Sión será cabecera de montes. ¿Cómo? ¿Es otra persona? ¿De dónde viene este cambio tan drástico? ¿No falta un elemento? ¿Algo que justifique por qué Dios cambia su comportamiento? Porque no es un Dios bipolar, hermano. Él no es como tú y yo. Que amanecí de buenas y me dormí de malas. Amanecí de malas, desayuné de buenas. Me fui a trabajar de malas, regresé de buenas. Y así me la llevo. Y ya no sé si estoy de buenas o de malas. Ni yo me entiendo. ¿Qué justifica esto? Miqueas capítulo 5 nos da la respuesta. ¿Qué viene a tu mente cuando lees el verso 2? Pero tú, Belén, Éfrata. Wow. Pequeña para estar entre las familias de Judá. Eres una ciudad tan insignificante que ni debería ser parte de Judá. ¿Ah? ¿Qué es eso? Santa Úrsula Cuapa. Víctor Rosales 58. ¿Puede salir algo bueno de ahí? Eso está diciendo de Belén. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. ¡Wow! Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios. Y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. ¿Qué está diciendo Miqueas? Es que esto no puede suceder sino hasta que venga el Mesías Redentor. Y va a venir de Belén, la ciudad más insignificante que puede haber. Hermanos, a veces pensamos y creemos que no puede salir nada bueno de nosotros. El pensamiento es correcto. Pero a veces hay creyentes en quienes
mora el Espíritu Santo en quienes el Señor le plació regalarles y darles una nueva naturaleza conformada a la de Cristo. Y tristemente esos creyentes siguen pensando que no puede salir nada bueno de ellos. Y ahí sí estamos en un grave error. Hay que aprender a distinguir. Cada vez que yo fallo y me equivoco, es porque no permití que fuera Cristo en mí. ¿Va a venir juicio en fuego consumidor? No. Pero va a venir disciplina amorosa para que Cristo siga siendo conformado en tu vida. Preocupémonos si Cristo y su Espíritu no hubiera hecho morar su Santo Espíritu en nosotros. Ahí sí. Pero es que la redención, hermanos, la restauración, la renovación, la transformación, no está basada en nuestro esfuerzo ni en nuestros méritos. Eso le corresponde al Señor. Ahora, ¿qué es más grande? ¿La ciudad en donde nació el rey o el rey mismo? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es donde reposa la grandeza? ¿Sobre la ciudad o sobre el rey? ¿Cuántos han ido a alguna ciudad de aquí de México famosa por alguna razón? ¿Ah? Que estás allí en un pueblito mágico y te paras y estás acá con tu esquite o con tu tu pan de pueblo o con tu concha o tu marquesita, ¿ah? Y ahí estás. Acá, sí. Y de repente paras en un edificio antiguo y le ves una placa y, mira, aquí nació Benito Juárez. ¿Ah? Y tú ves el pueblo y pues es pueblo. Los han querido dignificar y esto me encanta porque mi México es hermoso. Pero el pueblo bicicletero ahí olvidado. ¿Es grande el pueblo? No, fue la persona la que tuvo el mérito. La ciudad no se puede engrandecer en sí. Más que llevar la insignia y creerse de que, aquí nació Einstein, aquí nació Mozart, aquí nació Gandhi. Pasa exactamente lo mismo con Belén. En Belén nació, y ahí uno paga los tours carísimos para ir ahí a donde nació, y ahí le tienen hasta el pesebre donde nació Jesús, ¿verdad? Y hay como 20 en todo Belén, ¿verdad? Pero nadie sabe cuál es el de veras. ¿Sí o no? Y llévese su pedacito de la túnica con la que envolvieron a Jesús. No es cierto, ¿cuál? Hasta astillas de la cruz, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que esa era? ¿De dónde la sacan? Y se quiere engrandecer siempre el lugar o algún otro objeto. Belén no es la grande. El Señor que nació en Belén es el grande. Yo por eso preguntaba, ¿qué es Vineyard? Nada. ¿Qué es Víctor Rosales 58? Nada. Y a veces, amados, perdemos el foco y sí queremos que Vineyard sea algo. Queremos que nos cobre sentido, queremos sentirnos, ¿a qué iglesia? Vineyard. Pasa tal vez un poquito más el fenómeno con las escuelas en AC. ¿De qué escuela? Vineyard. ¿Qué es Vineyard? Nada. Realmente nada. ¿Qué es lo que se debe ver? ¿Qué es lo que debe brillar? La justicia de Cristo. No perdamos el foco. Que ese sea nuestro enfoque. Porque sí, el Señor cambió drásticamente su juicio. Pero no fue ni por ti ni por mí, fue por Cristo. Fue por el Mesías que iba a venir. Es por los méritos de Él. Efesios 2, 1 en adelante lo dice claramente. Y con esto en mente, quiero que lo veas así.
Dice así, Efesios 2. ¿Están ahí? Imagínate la condición del pueblo, como estábamos tú y yo, y cómo el Señor cambia drásticamente su juicio, pero porque iba a venir el Mesías. Y prácticamente si Miqueas hubiera leído la carta del apóstol Pablo, hubiera estado extasiado. Porque incluso esos hombres de Dios, fieles a Dios que dieron su vida, dice que a ellos no se les concedió el privilegio de que se les revelara. Hablaron de él, profetizaron de él, indagaron de él, pero no se les reveló. Como a ti y a mí se nos revela. ¿Qué dice Efesios 2 del 1 en adelante? Y él os dio vida. ¿Él quién? ¿Sabes, amado? Su nombre es tan grande que ni siquiera necesitó el apóstol Pablo decirlo. Es tan grande que dice, ¿y él? ¿Acaso hay otro él? No hay otro él, es Cristo. Os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Será casualidad? A veces son de esas casualidades benditas. En Miqueas fue el capítulo 4, en Efesios 2 es el versículo 4, que de la nada dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Y así como en el capítulo 5 de Miqueas, en el verso 5 se nos dice, ¿por qué? Porque de Belén iban a ser, ¿quién? Cristo, el que nos dio vida, dice allí, juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Su veredicto cambió por gracia, amado. No hubo nada que lo moviera, más que el beneplácito de su voluntad. Y si le dio gran gusto hacerlo. Juntamente, verso 6, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, ahí estamos los mexas, ¿va? En cuanto a la carne, eran llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo.
en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amado, esto es el siguiente punto. Dios es pacificador. Al menos 3 veces en este pasaje, Él dice que Él es nuestra paz. Él hizo la paz. Así de drástico. Así como Él es juez justo, Él es pacificador. ¿Qué pide el Señor entonces de nosotros? Para irnos a la conclusión. Si Él era un Dios que es juez, si nosotros éramos malvados, si Él no puede pasar por alto, ¿verdad? La maldad, si Él va a juzgar justamente, además, y Él es pacificador, así de drástico, ¿verdad? No hay más que decir en que Él es pacificador. Él pide de nosotros. Y así, ahí se enfoca al final Miqueas 6. Ve esos 2 versículos, Miqueas 6, 6, 7 y 8. Miqueas 6, del 6 al 8. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Sí sabes por qué? Porque había ofrendas de paz también. Había ofrendas de paz. No solo ofrendas para expiación del pecado, había ofrendas de paz. Y por eso está diciendo, holocaustos y aceite. Eran 2 clases de ofrendas diferentes. Expiar el pecado y hallar paz con Él. ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. 3 cosas, amados: hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ahí no hay mucho que ahondar. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Si tú estudias bien estas 3 cosas, hazlo en tu casa, te animo a que lo hagas. Vas a poder encontrar. Curioso, porque es Antiguo Testamento. Pero esto avala los principios de las cartas en el Nuevo Testamento. La justicia sigue siendo importante, porque fuimos justificados. ¿Qué es hacer justicia? Aceptarla primero por fe y después vivir en ella a través de las obras de Cristo. Todo lo que Cristo puede hacer en ti es justicia. No lo hagas solo. Deja de hacerlo solo, porque eso es injusticia. Hazlo a través de Cristo y eso es justicia, así de simple. Amar misericordia. ¿Qué decía el Señor Jesús? ¿En qué se resumía la ley y los profetas? Ama al Señor por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es hacer misericordia. Y mantente dependiente de Él. Humíllate, mantente humilde, no soberbio, no altivo. Y sabes, eso finalmente nos lleva al último punto, que no solo Dios es pacificador, no solo que Dios es pacificador y lo que Él pide de nosotros, sino que Dios es el Salvador compasivo. Mira cómo acaba Miqueas, capítulo 7, verso 18 al 20. Que Dios como tú. No hay otro como Él, es único. Que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo. ¿Por qué? Porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Un cierre impactante y fenomenal. Y eso nos lleva a Romanos 3,
que dice exactamente lo mismo, solo que en el Nuevo Testamento. ¿Qué dice Romanos 3, pero 21 al 26? En los primeros versículos del 10 al 18, ¿qué dice? No hay justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, todos se desviaron a una. Pero ¿qué dice más abajito en ese mismo capítulo? La justicia es por medio de la fe. Verso 21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Ya no la justicia que se obtenía por obedecer la ley, la justicia que se obtiene por creer en Jesús. Esa es la que nos conviene. Por eso animamos siempre, cree en Jesús, vive en Jesús, actúa como Jesús, deja que Él gobierne tu vida. Porque entonces vas a poder vivir en justicia. Dice, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él, escúchame, sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Él es el justo y por eso Él puede justificar. Esto debe impactar nuestro corazón. Así como empecé diciendo, Él es juez y por eso Él puede juzgar. Él es justo y por eso puede justificar, amado. Ahí nos cobra sentido. Y si tú lees todo el Salmo 85, ¿de quién crees que era? ¿Quién lo escribió? Lo dije esa vez que prediqué. Los hijos de Coré escribieron el Salmo 85. Ya entiendes el contexto de Coré y por qué escribieron este salmo. Es precioso, pero el verso 10 dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Es muy simple de entender. La primera frase dice, la misericordia y la verdad se encontraron. ¿Sabes cuál es la verdad? Es juicio, exactamente. Dios juzga con verdad, pero Él tuvo misericordia. Y después dice, la justicia y la paz se besaron. Parece que son cosas opuestas, porque el Señor con la verdad y justicia juzga, pero con la misericordia y paz justifica. Y eso solo lo logró Cristo en la cruz. Amado, mi oración para ti es que sigas viviendo en justicia y en paz con Dios, por la fe, no por mérito propio. Deja que sea Él quien haga las cosas. Si no puedes, qué bueno, ríndete y dile, no puedo, Señor, ayúdame. ¿Quieres dejar algún pecado? Y no puedes, qué bueno, dile, no puedo, Señor, hazlo tú, ayúdame. Que nuestro cristianismo cobre sentido en la practicidad diaria, porque es más simple de lo que pensamos. No necesitamos demostrarle al Señor nada. ¿Sabes por qué? Porque Él ya nos demostró todo. Así es de que disfruta de su gracia, pero úsala efectivamente, eficazmente. Amén. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Padre, hoy entendemos la magnitud de tu naturaleza como juez, porque tienes la facultad de juzgarnos, y más a nosotros, porque todos, Señor, todos pecamos, todos, Señor, nos apartamos de ti, todos fallamos. Padre, nuestra naturaleza nos tenía esclavos. Ayúdanos, Señor, a siempre tener presente eso. Y sobre todo saber que tú no pasas por alto la maldad, no la puedes simplemente ignorar.
Señor, el pecado produce en ti una ira santa, una ira que no soporta, que no tolera el pecado. Y no la puedes pasar por alto, porque eres además un Dios justo y tienes que dar el merecido. Pero Señor, hemos encontrado verdades que nos conmueven a lo más profundo de nuestro corazón. Y esa es que tú eres pacificador, que tú buscas la paz, Señor. Aunque no fuiste tú el que falló, aunque no fuiste tú el que no cumplió los términos del pacto, una y otra vez te revelaste al pueblo de Israel con misericordia, con paciencia, con longanimidad. Siempre diste tú el paso, el primer paso para la reconciliación y para mantener la paz con tu pueblo. Y no solo con el pueblo, con nosotros también como humanidad. Gracias, Señor, porque eres pacificador. Gracias, Señor, por ese cambio tan drástico. Y gracias por esa solución tan drástica. Ofrecer la vida de tu Hijo por cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a discernir simplemente lo que a través de este libro de Miqueas y ahora a través, Señor, del Nuevo Testamento tú nos enseñas que demandas de nosotros. No podemos ser justos por nosotros mismos, necesitamos a tu Hijo Jesús. Por la fe, Señor, decidimos confiar en Él. Por la fe decidimos recibir ese regalo de gracia. Por la fe creemos que nos elegiste, que nos escogiste, Señor, que no teníamos escapatoria. Hoy por la fe creemos que podemos vivir en justicia, no por méritos propios, sino por la obra de Jesús, tu Hijo amado. Y hoy podemos, Señor, también amar la misericordia y mostrar la misericordia a otros. Y hoy creemos también, Señor, que por la fe podemos mantenernos dependientes de ti, humillándonos en tu presencia. Señor, si aún sigue habiendo soberbia, orgullo, autosuficiencia, quebrántalo en nuestro corazón, te lo pedimos. Y gracias por ser el Dios salvador y compasivo. Gracias, Señor, no hay otro como tú. Gracias, porque en la cruz del Calvario la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. A ti, Señor, sea la gloria, la honra y llévanos a vivirlo de manera práctica y cotidiana en nuestras vidas, valorando esa obra perfecta. Te lo pedimos hoy en el nombre de Jesús. Amén y amén.